¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Hoy no hay intro, hoy vamos directos al grano y al tema. No te exagero si te digo que la preparación de este vídeo ha sido una de las cosas más deliciosas de todas las cosas que preparo en el cascarón, y vive Dios que todos los temas que publico en este canal son temas que a mí personalmente me interesa y por lo tanto no me cuesta nada de preparar, porque son temas realmente, pues eso, que yo elijo pensar, estudiar y desarrollar para ponerlos aquí delante. Y te cuento todo esto además también porque, bueno, estoy de celebración, estoy prácticamente llegando al 500.000 de suscriptores, estoy pensando qué cosas podríamos hacer según grabo este vídeo cuando lleguemos al 500.000, se agradece que lo pongáis en los comentarios y también se agradece también que no perdamos la inercia, ya que esto de los algoritmos es una cosa increíblemente caprichosa y desesperante desde este lado de la cámara, así que todas aquellas personas que no lo habéis hecho ya, no os cuesta nada, suscribíos al canal y sobre todo, muchos me preguntáis, ya no me salen tus vídeos, no me los están recomendando, la única manera de que eso sea así es estar suscrito primero de todo y luego darle a la campanilla y elegir todos los vídeos para que te vayan llegando todos. No publicamos tantos vídeos, solo 2 a la semana, así que es interesante que por lo menos cuando haya una novedad estés informado o informada. Ya sabes, suscríbete al canal si no lo has hecho ya, y la campanilla para que no te pierdas ni uno solo de los contenidos de los que vamos a hablar. Y este es un tema en el que vamos a hacer un viaje, el tema de hoy, que es la demografía en China, que aunque te pueda parecer algo muy lejano o que no te afecta, es verdaderamente apasionante cuando comienzas a descubrir las teclas, las imbricaciones y dónde te llegan estas imbricaciones a lo que es el mismísimo futuro de la humanidad. Estarás pensando, este hombre está chalao, ¿qué tiene que ver que nazcan más o menos personas en China con el futuro de la humanidad? Pues sí, tiene que ver mucho, muchísimo. No somos conscientes de la influencia que tiene ese país en todo el mundo, o sí, la mayoría ya lo somos, pero incluso nos quedamos cortos. Y lo cierto es que en este año 23 ha pasado una cosa absolutamente fundamental. En los últimos tiempos he hablado mucho en este canal de ese momento importantísimo que ha quedado borrado en la historia, que es diciembre de 2001, cuando China entra en la Organización Mundial del Comercio. Bueno, pues ese otro momento Black Swan, de cisne negro, que ha ocurrido en la historia, ha pasado en el año 23 y tampoco ha trascendido de una manera exagerada en los medios de comunicación. Y es el momento en el que India ha superado a China como el país más poblado del mundo. Pero es que en el año 2022 China ya perdió la friolera de 850.000 habitantes, o lo que es lo mismo, su país dejó de tener 1 millón de habitantes, así redondeando, cosa que no debería teóricamente de preocupar mucho si tenemos en cuenta que en ese estado el pico está sobre los 1.400 millones de habitantes. ¿Qué más da 1 millón de habitantes arriba o 1 millón de habitantes abajo? Pues da mucho, porque esto es un cambio de tendencia, esto es un cambio de ciclo, y hacia lo que se dirige China es hacia un invierno demográfico que está relacionado también con cosas que le han pasado o le están pasando a otros estados y de los que nadie habla mucho. Se habla mucho de la estaflación y el problema que tienen en Japón con el crecimiento, el camino hacia la irrelevancia de Japón por su propia pirámide demográfica, pero se habla muy poco, por ejemplo, de cuáles son las consecuencias de este declive demográfico y de nacimientos en países como Rusia y cómo influye eso en la política exterior de Rusia. Bueno, pues todo esto está pasando ahora mismo, está empezando a pasar en China, y todo lo que viene es apasionante y todo lo que se cuenta entre medias es absolutamente delicioso. Así que vamos a empezar con las cifras y vamos a proyectarlas hacia el futuro para ver de qué manera, como te he prometido, influye esto en el futuro de la humanidad. Y si no lo has hecho ya, recuerda, por favor, suscríbete al canal. Como os mostré en un vídeo de este canal, hay un circulito ahí en la zona del sureste de Asia, en el que dentro de ese círculo viven más personas que fuera de él. Y hay otra cifra, otro número que es verdaderamente impactante, y es que 1 de cada 5 seres humanos, redondeando, que hay en el planeta, tienen el pasaporte, tienen la nacionalidad china, algo que es impresionante. Esto ha sido así por muchos siglos, es decir, China ha sido el líder mundial en población del planeta desde hace muchos siglos, aproximadamente 3 siglos, y salvo momentos muy concretos en su historia, como las hambrunas que cambiaron y arrasaron el país entre el año 59 y el 61, la población de China no ha dejado de crecer. Pero poniendo la foto en los tiempos modernos, en los tiempos cercanos, todo comienza en los años 30-40, cuando comienzan los conflictos bélicos y la guerra civil en el país, y cómo Japón también aprovecha la debilidad de China con todos sus conflictos intestinos para intentar ganar terreno e intentar, bueno, pues conquistar la parte del este del país, lo cual acabaría muy mal, como todos ya sabemos, en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, cuando los americanos terminaron con la parte de los europeos y se pusieron con la zona del Pacífico. La cuestión es que, como digo, pasadas esas penurias, a partir de los años 50 hubo un baby boom tremendo en China que tuvo una pausa con un descenso
Nadie sabe muy bien cuántas personas fallecieron por el camino, algunos dicen que entre 15 y 20 millones de personas, otros que hasta 50 millones de personas por aquellas hambrunas que cambiaron el país para siempre a principios de los años 60. Y a partir de ahí, un momento de estabilidad y una prosperidad mínima al menos que sirve para que el país se ponga manos a la obra a repoblarse y también a crecer. La cifra es absolutamente impactante. Toda una década de crecimiento, desde la hambruna del 61 hasta el año 70, y en el año 70, en China, había un promedio de nacimientos por mujer, agárrate, de 6 seres humanos. Cada mujer tenía de media de promedio 6 hijos, cuando en ese momento, en los países más avanzados del mundo, estamos hablando de que la media era de 2,3 hijos aproximadamente, por ejemplo en la Alemania federal o por ejemplo en los Estados Unidos de América. Y eso hizo que hubiera un boom de población absolutamente sin precedentes. De hecho, ese boom de población fue tal que entre el año 1950 y el año 1975 China pasó de tener 350 millones de habitantes a tener 1.000 millones de habitantes. Y lógicamente con ese pico en la tasa de natalidad en los años 70, los gobernantes chinos tenían que hacer algo para frenar el crecimiento de población porque se les estaba yendo absolutamente de las manos y podían acabar teniendo problemas muy graves, no eran capaces de asumir todos los servicios y todas las necesidades que había para alimentar un crecimiento de población tan grande. Así que, ¿qué es lo que hicieron? Pues se pusieron a instaurar las primeras reglas de reducción de la natalidad en el país, cosa que sucede en el año 1973, coincidiendo, por cierto, en el tiempo con la crisis del petróleo. En primer lugar, el gobierno chino decidió que iba a aumentar la edad de mayoría, la edad legal, la edad para llegar a tener capacidad completa de ser una persona independiente, en 23 años en los hombres y 25 años en las mujeres. Eso suponía que antes de esa edad en China no te podías casar, con lo cual ya era un dique de contención, un freno para que los más jóvenes no empezaran a tener hijos en las primeras edades fértiles de las mujeres y con eso que pudieran acumular muchos más hijos a lo largo del tiempo. Y vinculado con esto además se puso una norma según la cual no se podía tener un hijo en un impasse de 3 años desde el nacimiento del primer hijo o hija, es decir, tú tenías tu bebé y hasta 3 años más tarde legalmente no estabas autorizado a volver a tener un hijo, lo cual es una cosa bastante curiosa y llamativa. Y en tercer lugar, la tercera norma y la más importante es que se puso un límite de 3 hijos por pareja, que no está nada mal, teniendo en cuenta que anteriormente estaban pasando los 6 hijos por pareja de promedio. Esto provocó, como os podéis imaginar, que eso, entre los años 50 y 70 hubiera un boom de población gigantesco. Ya para 1980 la media de hijos en China era de 2,7 hijos por mujer, lo cual demuestra que la política había funcionado. Siempre hay que tener en cuenta que se calcula que para que un país tenga una población estable, la tasa de fertilidad tiene que ser de aproximadamente 2,1 hijos por mujer. Esto es lo que hace que la población de un país se estabilice. En España, como sabéis, estamos muchísimo por debajo y por eso vamos a tener problemas tan graves como tiene Japón, y ya los empezamos a tener al tener la pirámide de la población completamente del revés, con mucha menos gente en la base, en el tronco del árbol, que tiene que sustentar todos los gastos que genera la gente que ya ha dejado de ser productiva en la parte superior del árbol, que es la que se ensancha. Aún así, seguían naciendo más hijos de los que al Estado les necesitaba, más cerca de 3 que de 2, así que en los años 80 China instaura la política del hijo único, que como muy bien sabéis ha sido una política que se ha ido extendiendo en el tiempo hasta el año 2016 en el que finalmente se liberó. Esta política del hijo único provocó que muchísimas parejas, y esto nadie se lo esperaba, por cuestiones culturales, decidieran que el hijo que querían tener tenía que ser varón, tenía que ser un ser masculino. Y eso suponía, en muchos casos, el abandono de las niñas, suponía los abortos, y en definitiva, por cuestiones puramente culturales, pero también de probabilidad, que muchísimas niñas dejaran de nacer durante toda esa fase, durante todo ese proceso. De hecho, se calcula que durante el tiempo que duró la política del hijo único, en China dejaron de prosperar aproximadamente 60 millones de potenciales mujeres. Y eso es una absoluta barbaridad. Y ahora el país, el Estado, se encuentra con que hay una parte de la franja de la población, aproximadamente la franja que va de entre los 20 a los 40 años de edad, en la que faltan mujeres, concretamente una cifra que va por encima de los 17 millones de mujeres. Quiere esto decir que en China hay aproximadamente 17 millones de hombres que potencialmente jamás se van a casar y jamás van a tener descendencia. Se ha hablado muchísimo de que la política del hijo único de China es lo que ha provocado que finalmente el país no solamente se detenga, se frene, sino que comience a perder población. Pero lo cierto es que hay muchos más factores.
De hecho, en los 90 China ya estaba en 1,5 por pareja y en los 2000 en 1,3 hijos. Estaba por debajo claramente del promedio de lo que es sostenible para un Estado. Pero China decidió seguir manteniendo esta política y ahora precisamente en el año 16 eliminaron la política y han hecho lo contrario, han ido abriendo el abanico hasta que en el año 2021 ha habido 3 fases y en el 21 lo que se ha abierto es la posibilidad de tener 3 hijos por pareja. Nada menos, y no solo eso, sino que además el Estado incentiva a las parejas a tener hijos, porque lo que le ocurre a China ahora mismo es que se está quedando sin la suficiente cantera para soportar el país. Pero entre medias, además de la política del hijo único, que ha funcionado muy bien también, que está hundiendo al país en parte, han pasado muchísimas cosas también. Y es que China se ha convertido en una superpotencia mundial industrial, como sabéis, la más importante del planeta, y eso implica la necesidad de tener una gigantesca cantidad de mano de obra para trabajar en la industria manufacturera. El gran movimiento de población en China se ha producido por el boom demográfico de estos años de los que te he estado hablando, que se han incorporado al mercado laboral, pero también del movimiento, no solamente son los nacimientos, es todo el movimiento de la población en las zonas rurales hacia las zonas industriales de las ciudades y normalmente, casi siempre, más cerca del mar, del Océano Pacífico o de las grandes cuencas fluviales para trabajar en la industria. O sea que el milagro chino de la economía es imposible que hubiera sucedido sin la cantidad de mano de obra suficiente como para poder abordar este crecimiento económico gigantesco. ¿Y qué es lo que pasa cuando este gigantesco movimiento económico manufacturero comienza a tener problemas para encontrar mano de obra porque cada vez escasea más? ¿Y qué es lo que pasa cuando las parejas chinas jóvenes se han incorporado a un estilo de vida muchísimo más suculento económicamente y por lo tanto empiezan a retrasar el momento en el que se emparejan, empieza a dificultarse por el crecimiento de los precios, el momento en el que se pueden emancipar y empiezan a tener en definitiva los problemas del primer mundo, es decir, no pueden o no quieren tener hijos porque primero quieren seguir viviendo sus vidas y subir en el escalafón social ahora que en China hay muchas más clases sociales gracias al boom de la economía, pues entonces lo que tienes es la tormenta perfecta que amenaza a largo plazo con directamente hundir al país. Y esto, aunque te parezca mentira, tiene también consecuencias muy importantes en lo que es el futuro geoestratégico y geopolítico de China. Y si no lo crees, fíjate Japón. Japón en el año 95 llegó a tener una economía que rozaba el 75% del tamaño de la economía de los Estados Unidos de América. Casi 3/4 partes. Desde entonces, la economía japonesa no ha hecho nada más que recular. Suficientes elementos para trabajar en la industria y para poder desarrollar el país, en definitiva, mano de obra fresca y barata que ayudará a regenerar la economía. Y Japón se ha metido en una especie de invierno demográfico que se refleja en su economía igualmente. 3/4 de lo mismo ha pasado con un estado como Rusia, que lleva perdiendo población desde hace 30 años de una manera absolutamente constante y que ha provocado, entre otras cosas, que a pesar de que muchos ni lo entiendan y lo nieguen, haga que Rusia, si no es capaz de crecer de una manera orgánica, es decir, con los recursos propios de su país, tenga que salir fuera a buscarse las castañas y a buscar nuevos ámbitos de dominio y de actuación y de control económico para que la supervivencia del país esté asegurada. Y precisamente eso es lo que hace que Rusia, que es en definitiva y en cierta medida una suerte de estado fallido, puesto que no es capaz de generar crecimiento ni economía por sí mismo más cuando se lleva mal con muchos países occidentales, ha estado haciendo campañas en Siria, ha estado haciendo montones de campañas militares en África con, como bien sabéis, el apoyo del grupo Wagner, que no es ni más ni menos que un brazo privado militarizado del Estado ruso, que en definitiva de privado solo tiene el hecho de que sea una empresa y sus mentores sean empresarios porque su único cliente y quien les da el dinero, más de 2.000 millones de dólares al año, es el Estado ruso, y en definitiva también, como os conté en un vídeo en este canal, amplísimamente contestado por muchas personas, que el principal motivo de la invasión en Ucrania, más allá de la política y aquellos debates sobre geoestrategia y el dominio del imperio estadounidense, son los recursos económicos que tiene Ucrania, que es la única manera que tiene un Estado de poder seguir manteniéndose y seguir creciendo cuando tu propia economía colapsa, entre otras cosas, por la influencia del descenso de la población en el país.
Pues eso es exactamente lo que le puede pasar y le va a pasar a China en el futuro. De hecho, se calcula que la pérdida de población de aquí al año 2050 sería de entre 100 y 200 millones de habitantes. Y hacia 2100, China pasaría de tener 1.400 millones de habitantes si nadie lo remedia a 800 millones de habitantes, algo tremendo para un estado que jamás en la historia de la humanidad se ha dado. Y estos estados, Japón, Rusia o China, tienen los tres algo muy en común, es que son incapaces de atraer por sus políticas y también por lo que ofrece el país, en Japón porque es muy difícil integrarse, en Rusia por motivos obvios vinculados con la climatología y las oportunidades, y en China porque jamás lo ha necesitado, no son países que se regeneren con la inmigración. Y precisamente otros estados, como por ejemplo Estados Unidos de América, que tienen problemas con la demografía, acaban compensando todos estos problemas con los flujos constantes de inmigración que van recibiendo de una manera más o menos controlada. Son estos estados los que van a compensar en el futuro el crecimiento de China y otros, por supuesto la India, que va a llegar a los 1.700 millones de habitantes allá por el año 2060-2070, o estados como México, quienes pueden llevar en el futuro la voz cantante de la economía, además de aquellas potencias africanas que sean capaces de tener la suficiente estabilidad política en su interior, como es el caso, por ejemplo, de un estado como Nigeria. Y esto implica también que ese conflicto tan cacareado que tiene China con Taiwán, que es una isla que funciona con 25 millones de habitantes en la práctica como un estado independiente, aunque jamás lo ha sido, pero está protegido por esa especie de estatus equilibrado durante todas estas décadas. Eso hace que este invierno demográfico provoque que China tenga la idea o tenga la concepción de que más allá del año 2030 sus posibilidades de invadir la isla y prosperar se van reduciendo por la culpa de la pérdida de la población y por la necesidad que tiene de tener población trabajando cuando cada vez es más difícil. Y esta economía china tan gigantesca, si no mantiene el mercado exterior que tiene, que es un 20% de su economía, con mano de obra fresca, ya sea propia o importada, puede tener muchos problemas para sostener un eventual conflicto bélico con los aliados de Taiwán sostenido en el tiempo. Y por eso los analistas, y repito, los analistas creen que entre el año 25 y el año 30 se va a producir la invasión de Taiwán por parte de China, porque cualquier escenario más allá del año 30 probablemente sea muy poco beneficioso para el futuro del país. Además, con un añadido extra como es el hecho de que nos dirigimos a una sociedad hipertecnificada donde lo que estamos viendo es bolsas de mano de obra manufacturera que cada vez son menos necesarias. En un país que ha fomentado su crecimiento económico precisamente gracias a la industria intensiva manufacturera, todo el proceso de desarrollo tecnológico y tecnificación, de qué manera podría acelerar el declive económico una vez que comience a faltar la mano de obra o incluso que empiece a sobrar, pero sobre todo lo que falte sea una cantidad de población suficiente para sostener a aquellas personas que ya no están en disposición de seguir produciendo para el Estado. Bueno, eso son preguntas, eso son cuestiones que vamos a tardar décadas, posiblemente medio siglo en responder, pero entre medias las consecuencias de todo lo que estoy contándote, como ya estamos viendo, ya están ocurriendo aquí y ahora en el año 2023 según grabo este vídeo. Nada más, queridos amigos, espero que todo esto os haya parecido interesante y nos vemos en uno próximo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente. Adiós.